Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Tenemos en vivo hoy con el tema de floricultura. Bueno, específicamente el tema de fotoperiodo para todos los que les interesan las flores, que es un área muy fuerte también de producción. Casi siempre nos enfocamos en cultivo de alimentos, pero hoy le vamos a dar un espacio pequeño a la floricultura, que de hecho el fotoperiodo pues es algo que también vemos en algunos cultivos. La mayoría de los cultivos de hecho muchas veces se cruzan, se hacen cruzas entre variedades y todo para generar cultivos que no les afecte el tema del fotoperiodo. Es por eso que no lo vemos tanto en los cultivos que van como ligados al tema de alimentos. Un caso claro es la fresa, por ejemplo. Pero en el área de floricultura sí tenemos muchas flores que son normalmente manipuladas en los invernaderos. Por manipulación me refiero a cambiar las condiciones de los invernaderos o inclusive en campo abierto también para poder promover o inhibir la floración. Entonces es un tema bastante interesante, así que quédense aquí si quieren aprender sobre lo que es el fotoperiodo y los usos que le damos en el área de la floricultura. Empezando por la definición tal cual de la palabra fotoperiodo, por si no la habían escuchado antes. El fotoperiodo viene siendo las horas del día, básicamente. Simplemente cuando lo ligamos al tema de plantas, pues lo referimos de esa forma, por cuestión de luz y tiempo, ¿no? Fotoperiodo. Entonces, las plantas tienen diferentes respuestas al fotoperiodo. Hay plantas que son de día largo, que son de día corto, plantas que son de día neutro. Estas mismas se dividen en otras pues opciones por ahí de respuesta, y vamos a estar explicando cada una de estas. Les voy a dar algunos ejemplos también para que sepan por qué esta información es práctica. O sea, realmente esta es información que uno la aplica directamente en campo. Y también hace falta mencionar que pues es información que muchas veces no se conoce. Los mismos productores obviamente tienen información de cómo hacer el cultivo y todo, pero las técnicas de manipulación o más bien los tratamientos, vamos a llamar manipulación, siento que suena, no sé, a transgénicos decirlo, se van a asustar. Los tratamientos que se hacen en invernadero o en campo abierto son muy viejos, o sea, son tratamientos que siempre se han hecho y como que algunos productores no los cambian, siendo que ya hay pues mucho más información que de hecho te permite ahorrar y demás, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar definiendo lo que son los tipos de fotoperiodo, o sea, respuestas del fotoperiodo y ejemplos de plantas que pues pueden estar relacionadas. Por ejemplo, tenemos flores que son súper comerciales. Esta flor, no sé si quieren comentar ahí cómo le dicen. Aquí en Sonora le decimos nubecita. Sé que en diferentes lugares le dicen de forma diferente, si quieren comentar aquí para cultura general de todos. Pero se llama gisófila. Esta planta es pues aquí le decimos nubecita, como les comento, es la que viene siempre en los ramos, siempre hay un poquito de nubecita generalmente. Entonces es una planta muy comercial, es una planta que se utiliza muchísimo en escala comercial. Hay mucha demanda de lo que es esta flor, a pesar de ser tan pequeña, ¿no? Y que a lo mejor no le ponemos atención, aunque cada vez ha ganado más valor, ¿no? Pero sí es una flor que se vende muchísimo. Entonces, por ejemplo, esta flor es una flor de día largo. Es una planta que solamente va a florecer cuando los días son largos. Ahora, la respuesta a días largos, o sea, cuando una planta es de día largo, puede ser de dos formas. Puede ser de día largo obligada, como en este caso es la nubecita. Es una planta que solamente va a florecer cuando los días son largos, generalmente mayor a 14 horas. Cada planta tiene como su línea divisoria entre un día largo y corto, pero generalmente va ahí más o menos alrededor del 14, ¿no? Y en el otro caso, que es otro tipo de respuesta, tenemos la respuesta de día largo facultativa. La respuesta de día largo facultativa viene siendo cuando una planta puede florecer en días cortos y días largos, pero va a florecer antes en los días largos. Eso sería día largo facultativa. Que, por ejemplo, ya vamos a saltar un poquito a cultivos, la fresa, algunas fresas como Albion, que es una de las fresas más comunes, es una fresa que se sabe hasta el día de hoy
porque cambió hace poco su clasificación, que es una planta de día largo facultativa. O sea, florece antes cuando los días son largos. Pero en este caso, Gyzophila sí no da opción. Gyzophila es una planta de día largo. Entonces, les platico un poquito de mi experiencia, por ejemplo, visitando campos. Me tocó visitar en algún momento campos en Ecuador. Ecuador es una zona donde siempre hay días cortos, los días duran aproximadamente 12 horas. Entonces, es una zona muy productora de flor, de hecho son principales exportadores de flor de diferentes tipos, entre ellos el crisantemo, porque el crisantemo es una planta de día corto, y esta planta que es una planta de día largo. Entonces, cuando yo fui a los invernaderos, tenían invernaderos y tenían también campo abierto. De hecho, el campo abierto era donde estaba la famosa nubecita. Y en el campo ellos tenían lámparas para poder crear días largos. Entonces, como les digo, es algo que tiene mucha aplicación, inclusive si no hay invernaderos, y aquí en México también lo hacemos muchísimo, porque México también es productor fuerte de flor, como el crisantemo también, y cempasúchil y demás. Entonces, hay tratamientos que se hacen hasta sin tener invernadero porque se necesitan, ¿no? Entonces, ellos tenían lámparas para hacer los días más largos y poder promover la floración en esta planta. Estos tratamientos no se hacen todo el tiempo porque todas las plantas generalmente del área de floricultura, más por ejemplo las flores de corte, que son las flores de corte son las flores que usamos para los ramos generalmente. Estas flores pues muchas veces tienen que tener, obviamente para poder formar parte del ramo, tienen que tener una altura y demás. Entonces en este caso esta planta pues tiene que primero crecer y después desarrollar la flor. Entonces en el tiempo de crecimiento, donde yo todavía no quiero que desarrolle la flor, en el caso de Ecuador ellos tienen días cortos. Entonces pues primero hay días cortos, los cuales no promueven la floración en esta planta, y lo que hacen pues es dejar la luz natural. La planta va a crecer de forma vegetativa, ya que la planta tiene el tamaño que se necesita. Entonces sí hacen los tratamientos con iluminación. Ellos tenían unas lámparas muy grandes, como tipo de fútbol, de campo de fútbol, que prendían, y eso creaba, ¿no?, lo que es el día largo. Entonces, esto funcionaba, o sea, es decir, es algo que funciona, pero yéndonos un poquito a conocer las bases de cómo la planta responde al fotoperiodo. Si conocemos más sobre cómo la planta responde al fotoperiodo, realmente podemos encontrar otras alternativas que nos pueden ayudar inclusive a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? Porque obviamente prender luces muy grandes, muy costosas, por mucho tiempo, pues obviamente va a costar, ¿no? Entonces, vamos a suponer, si tengo 12 horas, si quiero crear un día largo ya sería irme a unas 16, 18 horas. Entonces, todo ese tiempo tengo que prender la luz de estas lámparas de alta intensidad. Entonces, si nos regresamos, como les comento, a lo que es la fisiología, lo que se conoce de fisiología vegetal hasta el día de hoy, sabemos que las plantas no reaccionan a la cantidad de luz que están recibiendo, sino reaccionan a la cantidad de oscuridad. Esto es bastante interesante. Les voy a poner otra imagen. Esto es bastante interesante porque aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a enfocarnos donde dice, en la parte azul, donde dice día largo, long day plants. Ahí, esas son plantas de día largo, ¿no? Entonces, estamos viendo primero una planta de día largo que, si se fijan, hay una línea punteada blanca, que es la divisoria entre el día largo y día corto. Entonces, si tenemos día largo, la planta florece. Si tengo día corto, la planta no florece. Entonces, observemos, el día corto, si lo traducimos a la cantidad de oscuridad que la planta está recibiendo, que como les comento ahora sabemos que el fotoperiodo es una respuesta a la oscuridad, no a la iluminación. Entonces, si yo noto el día corto y el día largo, ¿qué estoy notando? En el día largo, la noche es corta. En el día corto, la noche es larga. O sea, aquí tengo una planta que yo quiero someterla a días largos para hacerla florecer. Entonces, si yo me baso en mi conocimiento de día largo, pues prendo la luz por más horas, que es lo que se hace muchas veces. Prendo la luz por más tiempo, ¿funciona? Sí funciona, claro que funciona. Pero si me voy a utilizar este método donde yo sé que la planta responde a la oscuridad, puedo entonces hacer tratamientos que acorten la duración de la noche.
Si se fijan, el recrear un día largo, ¿cómo va a ser la noche en un día largo? Corta. Entonces, los tratamientos de iluminación más nuevos lo que hacen es, en lugar de prender la luz por 5 o 6 horas para poder lograr el fotoperiodo que yo quiero de día largo, lo que hacen los productores ahora es prender la luz a la mitad de la noche por unos 15 minutos y ahí lo que hacemos es interrumpir la oscuridad. Entonces, si en un día corto, vamos a la última opción donde están donde dice día largo, en la última opción, si se fijan, hay un día corto y luego está la noche y luego hay un haz de luz a la mitad y luego se vuelve a poner la noche, ¿no? Y al final pone luz otra vez. Pero realmente un haz de luz en la noche, o sea, un tratamiento de iluminación de 15 minutos durante la noche para acortar una noche larga y formar 2 noches cortas. Entonces, si yo en lugar de darle a la planta una noche larga, le estoy dando 2 noches cortas, que va a recibir la planta va a recibir, o su señalización va a recibir, que está en un día largo, a pesar de que sea un día corto. ¿Por qué? Porque le estoy dando noches cortas, ¿ok? Entonces, espero no revolverlos. Entonces, este tipo de tratamientos obviamente son una mejor opción a poner estas lámparas y que se prendan por muchísimo tiempo, que obviamente nos va a costar más. Entonces, lo mejor es prender la luz a la mitad de la noche para interrumpir la oscuridad y de esta forma hacer que las plantas, en este caso, esta es una planta de día largo, entonces si yo la someto a este tratamiento, ¿qué va a pasar? Pues es una planta que va a tener noches cortas, igual a días largos, es una planta que va a florecer. Entonces, precisamente eso es lo que se hace con la nubecita. La nubecita es una planta que es de día largo. En Ecuador, por ejemplo, tienen días cortos de forma natural. O, por ejemplo, si alguien ahorita quiere producir nubecita, estamos en temporada donde los días son más cortos. Entonces, si yo quiero que florezca la planta, tengo que hacer tratamientos para generar su floración. Esto también es muy importante muchas veces para también saber cuándo vamos a iniciar un ciclo. Si yo sé que de forma natural se me favorece el fotoperiodo, pues puedo planificarlo de esa forma, ¿no? En este caso, como les comentaba, en Ecuador los días son cortos. Los días son cortos, entonces ellos tienen que crear días largos para poder hacer florecer esta planta. Que no es algo malo el no tener el fotoperiodo que tú necesitas. De hecho, te da mucho mayor control porque ahorita les comentaba, la nubecita requiere días largos primero para poder alcanzar el tamaño que se necesita. Porque de otra forma va a florecer muy rápido y no va a tener el tamaño adecuado y pues no va a ser algo que tenga buena calidad. Entonces requiero los días cortos primero y después paso a hacer un tratamiento de día largo para florecer. Entonces este es un ejemplo de una planta de día largo obligada a la cual se le hacen este tipo de tratamientos. Ya como paréntesis nada más, las lámparas que se utilizan actualmente para floración, ahorita les dije, por ejemplo, esa vez fui a asesoría, ¿no? Precisamente a dar consejos de cómo mejorar las estrategias que tenían. Ellos tenían unas lámparas muy grandes, les comentaba, como tipo campo de fútbol, cuando realmente el fotoperiodo, la planta lo siente desde muy poquita intensidad, que también es información que se conoce desde hace mucho, pero muchas personas no lo conocen todavía. Las plantas florecen, las plantas responden al fotoperiodo desde intensidades de 4 micromoles, que es muy poquito, es muy poca luz, lo cual significa que no necesito tener lámparas de alta intensidad, que esto obviamente es mucho mejor para el productor conocerlo, porque ya significa que no tienes que comprar lámparas muy caras, puedes comprar lámparas que de hecho hay lámparas que son de floración, que tienen ya esas características, son lámparas que son pequeñas, son económicas y no tienen mucha intensidad, y te permiten hacer estos tratamientos sin necesidad de poner focos así de mucha potencia, ¿no? Como obviamente si usamos nuestra lógica nos vamos a ir a lo que es lógico y funciona, ¿no? Acuérdense que sí funciona, pero pues hay formas de hacerlo más económico, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una planta de día largo. Ahora vamos a otra planta, al crisantemo. El crisantemo es una planta de día corto obligada. También acuérdense que puede haber una respuesta facultativa para los que van llegando a saber. Todas las respuestas de fotoperiodo pueden ser obligadas o facultativas. Facultativa significa que la planta puede florecer en cualquier situación, pero en este caso la situación en particular, por ejemplo, días cortos para esta planta, va a ser la que va a favorecer más. O sea, si es facultativa,
va a florecer primero en días cortos. Y si es obligado, pues solamente en días cortos, como lo es el crisantemo. Entonces me remonto otra vez a cuando visité el invernadero en Ecuador y tenían también crisantemos. Los crisantemos son plantas de día corto, repito. Entonces Ecuador es un lugar donde solo hay días cortos. Entonces, ¿cómo le hacen porque es una flor de corte, el crisantemo tiene que tener una altura en particular para poderlo cortar? Si está muy cortito, pues no me alcanza para hacer los ramos, menos los del crisantemo, que generalmente son ramos largos, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen en este lugar es, si tienen días cortos ellos, ¿no? Entonces, en este caso, para poder evitar la floración, tienen lámparas. Ellos tenían lámparas dentro de los invernaderos, tenían la nubecita estaba en campo abierto y tenían el crisantemo dentro de invernaderos, que era de hecho el cultivo principal, no tenían muchísimas variedades. Entonces, dentro de los invernaderos tenían de hecho cortinas por si necesitaban también crear como días cortos más marcados, y tenían también lámparas dentro del invernadero para precisamente poder crear condiciones de este tipo. En ese momento estaban haciendo lo mismo, de prender la luz por X horas, o sea, mucho más tiempo, para poder crear días largos, ¿no? Entonces, en este caso, si se fijan, estoy diciendo exactamente lo mismo, pero se utiliza con otra estrategia. Ahorita estábamos explicando días largos, ahora nos vamos a días cortos, que es el lado que está acá en la izquierda. Y de hecho la imagen es el crisantemo, si no me equivoco. Entonces vemos en la imagen, cuando tengo un día largo, el crisantemo no florece. Eso es algo bueno, pues como les digo, o sea, en Ecuador normalmente tenemos días cortos, entonces necesitamos alargar el día para que el crisantemo pueda crecer y pueda tener la altura que necesita, y luego ya quito el tratamiento y entonces la planta ya va a estar en días cortos y ya puede florecer. Igual de esta forma se pueden hacer tratamientos. Si yo quisiera inhibir la floración del crisantemo en un lugar, vamos a suponer que estamos en algún lugar donde tengo días largos, en ese lugar el crisantemo no va a florecer. Pero si estoy en un lugar donde tengo días cortos, entonces ahí es donde puedo hacer este tratamiento de iluminación, que sería el mismo tratamiento que ahorita mencionamos, que es interrumpir la noche para simular un día largo, ¿no? Entonces, como les digo, este tipo de tratamientos se utilizan mucho tanto en campo abierto como en invernaderos, porque son una necesidad, ¿no? Y creo que había una pregunta por ahí, déjenme nada más checar. Saludos a Perú, tenemos personas de Perú escuchándolo en vivo, saludos hasta Perú. Y bueno, creo que, vi un comentario aquí, en un momentito. Aquí está. También me imagino llevar un control de NPK, ya que está enfocado en floración, con el tipo de días adecuado. Así es, ¿no? Obviamente, pero sí cabe mencionar que no vas a cambiar la respuesta, o sea, no por poner, por ejemplo, el nitrógeno va más enfocado a crecimiento vegetativo, el potasio va más enfocado a generativo, ¿no? Lo que es floración. A lo que voy es que no por poner un montón de nitrógeno la planta va a dar una respuesta de solamente crecimiento vegetativo, que sí lo vemos, de hecho en algunos cultivos sabemos que si hay un exceso de nitrógeno la planta casi no produce flores, pero sí sigue produciendo unas poquitas, se daña la producción, ¿no? Entonces, en este caso que lo hacemos a propósito, sí va a tener un efecto a lo mejor en el número de flores, etcétera, pero no cambio la respuesta a floración. Muy importante mencionarlo, porque sí hay ciertas variables, y qué bueno que lo mencionan por acá, sí hay ciertas variables que tienen impacto en el fotoperiodo. Por ejemplo, uno puede ser el fertilizante, que no va a llegar a cambiar la respuesta. Lo que sí puede llegar a cambiar la respuesta en flores en específico es la temperatura. La interacción entre la temperatura y el fotoperiodo sabemos que puede tener una repercusión en cómo la planta está respondiendo al fotoperiodo. Pero sí, efectivamente, cuando estamos en un tratamiento, por ejemplo, de no querer flores, también me apoyo del fertilizante que sea más fuerte en nitrógeno, y ya después lo cambio a un fertilizante que tenga a lo mejor un poquito más de potasio para promover la parte de floración, ¿no? Buena pregunta. Y saludos desde Navojoa, Sonora. Ah, perfecto, los tenemos por aquí cerquita. Aquí estamos en Hermosillo.
que ya mero se gradúan por allá, perfecto, muchos saludos y éxito. Ojalá y lo tengan oportunidad de andar por acá en Hermosillo y se dan la vuelta a la oficina. Aquí en Hermosillo tenemos una oficina donde tenemos un cuarto de producción y tenemos algunos sistemas hidropónicos y damos capacitaciones. Si andan cerca, pueden venir a darse la vuelta. Y bueno, entonces esas son las dos respuestas principales, dando ejemplos de plantas que tienen un interés comercial muy fuerte. Una planta también de interés comercial muy fuerte actualmente, pues es la nochebuena. La nochebuena es una planta de día corto. Esta planta va a tornar sus hojas de color rojo, que son las flores de la nochebuena, en los días cortos. Y precisamente cuando tenemos días largos, la nochebuena se queda verde. Entonces, esto obviamente, pues a lo mejor muchos que trabajamos en el área de horticultura lo sabemos, pero es una pregunta que a mí me hacen muy comúnmente mis amigos, familia, que les sobrevive la nochebuena en Navidad y ahí la tienen, pero está verde, pues entonces piensan que algo anda mal y yo digo, no, pues la planta, mientras tengas días largos, pues la planta va a estar verde, está bien, está viva y si te dura otra vez para los días cortos ya vuelve a ponerse roja, ¿no? Entonces, ese también es un ejemplo de otra planta de floricultura que tiene una respuesta al fotoperiodo y como esas hay muchas, ¿no? Preguntan por acá, yo he llegado a ver lámparas de producción que generan mucho calor, ¿eso es normal? Qué buen comentario. Las lámparas de invernaderos que se han manejado por mucho tiempo son las lámparas de presión de sodio, que efectivamente generan mucho calor. Eso es normal para esa lámpara, ¿no? Una lámpara de presión de sodio genera mucho calor, pero no es algo bueno. No es algo bueno. Obviamente sí puede ser algo bueno, ¿no? Si les digo este comentario en Canadá, me van a aventar con algo, ¿no? Porque en Canadá, de hecho, es lo que buscan. Actualmente, de hecho, tienen como que una crisis existencial los productores porque hay lámparas que son mucho más eficientes, que te hacen ahorrar energía, que son las lámparas LED, pero no calientan como calientan las de presión de sodio y como allá hace mucho frío, pues es conveniente también que la lámpara te caliente al mismo tiempo. Entonces están como que, de hecho muchos invernaderos tienen mitad y mitad, ¿no? Ahí andan como que entre los dos tipos de lámparas. Pero nosotros que estamos en zonas donde hace más calor, en ciertos meses, obviamente, sí puede ser algo contraproducente que la lámpara esté emitiendo tanto calor. Esto hace que la temperatura de la hoja sea más alta, que la transpiración de la hoja cambie, la planta empieza a requerir más agua. Y obviamente si estoy en un invernadero o en un cuarto de producción, porque también se usan en los cuartos de producción de cannabis, por ejemplo, se sube mucho la temperatura, entonces tienes que tener más ventilación, tienes que tener más uso de tu sistema de enfriamiento. Entonces sí hay ciertos datos que las lámparas de presión de sodio pues no van a ser las más ideales en ciertos lugares. Aparte le sumamos el tema de que pues gastan mucho más energía que las lámparas LED. Actualmente las lámparas, vamos a decirlo así, de forma más correcta en términos de eficiencia en los sistemas, van a ser las lámparas LED, ¿no? Que estas sí no generan tanto calor. Hay ciertas lámparas LED de menor calidad que también pueden generar calor porque están como puestas en placas que son como platos así plateados, entonces generan mucho calor. Generalmente hay lámparas que tienen como unas onditas a los lados que también absorben el calor y permiten que no se caliente tanto, ¿no? la lámpara. Entonces, ahorita las lámparas que se utilizan, que se deben de utilizar, que como les comento, la verdad es una transición y va a ser una transición muy lenta. Por ejemplo, en floricultura siempre se han usado las luces, todo el tiempo. Entonces, para muchos productores es un cambio muy fuerte. De hecho, antes utilizaban focos incandescentes en campo abierto, pero ahorita pues ya ni los venden, ¿no? Entonces, ha sido como una transición. Pero, por ejemplo, las lámparas de presión de sodio, como siempre se han usado también, pues se siguen usando en muchos lugares. Sin embargo, pues es bueno saber, y esto por si ustedes llegan a trabajar en un invernadero y demás, o ustedes van a tomar la decisión en su proyecto, que esas lámparas ya pueden ser reemplazadas por otras lámparas que te van a dar mucho más eficiencia, ¿no? Es un muy buen comentario porque sí, si ustedes se pasean por invernaderos y demás, van a llegar a ver mucho de este tipo de lámparas que generan bastante calor. Y sí, no es lo ideal para muchos lugares. Como les digo, en Canadá todavía tienen ellos un lado positivo porque hace mucho frío allá, pero de todas formas están haciendo el cambio a las lámparas LED. Y dicen por acá, las lámparas de tubo LED blancas son buenas para la lechuga. Bueno, nos cambiamos un poquito de tema, pero vamos a contestar la pregunta. Sí sirven. La lámpara blanca es una lámpara de espectro completo que tiene todos los colores. Sí te va a servir. No es la lámpara más eficiente.
es decir, vas a necesitar más lámparas para poder llegar a una intensidad en particular. Las lámparas blancas, muchas veces que son para otros propósitos, o sea, que son para las casas y demás, tienen a veces conexiones que no son resistentes a la humedad. Entonces, si tienes lechugas, a lo mejor no va a ser lo ideal. Hay lámparas que son hechas para plantas, que ya traen conexiones que son selladas y duran mucho más tiempo. Si nos vamos a una respuesta corta, sí las puedes usar, pero probablemente no te dure mucho tiempo. Y el detalle también es que el consumo de energía puede ser un poquito más alto, ¿no? Y preguntan, en Sonora, ¿qué flores se producen de manera comercial? Qué buena pregunta, porque no somos un área de producción de flores. Las flores se producen más en el área de Ciudad de México, o sea, todo lo que es el Estado de México, Michoacán, Chiapas, Veracruz, en ciertas zonas. Hay mucha zona productora de flor. Debe haber flores que se produzcan aquí, o sea, debe haber productores, más bien, como les digo, no es común el que haya producción de flores por acá en Sonora, pero déjenme checar rápidamente, porque sí debe haber. Sí debe haber algunas flores que se produzcan por acá. Sonora, más que nada, es líder en todo lo que es producción de naranja, lo que es producción de nuez, uva, y ya si nos vamos a los invernaderos de tomates, pimientos, pepinos, y ahora está incursionando un poquito en lo que es el arándano, ¿no? Pero sí hay, miren, aquí las estoy checando, rosas, lirios, gerberas y claveles se producen también. Y vamos a ver en qué ciudades las producen. No me da información, pero sí, rosas, lirios, gerberas y claveles. Se los digo así sinceramente porque nunca me ha tocado trabajar con productores, o sea, no es tan común, no es un cultivo tan común. Aquí en Sonora me tocan más temas de tomates, pimientos, que son los temas de invernadero que nosotros vemos, y lo que es cuarto de producción. Pero sí, en México se produce mucha flor, en general, ¿no? O sea, México es un país fuerte en producción de flores. Ecuador, Colombia también son lugares con mucha producción de flor. Bien, pues esa es la información que les quería compartir. Más que nada, que conozcan la importancia del fotoperiodo, cómo el fotoperiodo puede utilizarse en los invernaderos para poder moldear el crecimiento de las plantas, que al final del día es importante. O sea, no es una mala situación el decir, ay, aquí donde vivo no tengo el fotoperiodo que necesito en este momento. ¿Por qué? Porque eso también te permite el controlar. O sea, si no lo tienes, por ejemplo, Ecuador es un lugar donde se producen muchas flores, también porque ellos ya tienen un fotoperiodo en particular y a partir de ahí pueden hacer los tratamientos y es más estable, más que en otros lugares donde a veces hay días largos, a veces hay días cortos, es un poquito más variable, ¿no? Ok, bueno, y los voy a dejar ahora con una invitación. El día de mañana vamos a tener la capacitación en el tema de floricultura. Es el último curso que me toca dar este año, así que si quieren cerrar el año aprendiendo algo nuevo, el día de mañana, de hecho, tenemos dos cursos. Tenemos el de floricultura y tenemos el curso de microgreens, que son temas muy distintos, entonces se los comparto porque a lo mejor alguien está enfocado en lo que son flores, que es un tema muy interesante. Y después tenemos el tema de microgreens, que lo vemos mucho con emprendedores que quieren iniciar un negocio rápido, sencillo, que tenemos muchos de nuestros alumnos ya haciendo este tipo de proyectos en granjas verticales dentro de casa o lugares pequeños. Entonces, los voy a dejar con la invitación a los dos cursos. Si ya terminaron, o sea, si se quedaron aquí en el en vivo y todo, pueden mandar mensaje, comentar que estuvieron en el en vivo para que les den el 30% de descuento en el registro. ¿Les parece? Las clases van a ser mañana de 4 a 7 de la tarde. Ambas, o sea, hay que escoger una. Y se comparte grabación también, digo, si en caso están interesados en los dos, pregunten también para que les den por ahí un descuento extra. Pero se comparten la grabación de los dos y los cursos se hacen cada 2 meses. El de microgreens se hace todos los meses, entonces pueden pedir acceso a la clase en vivo en cualquier momento, ¿no? Y tenemos otra pregunta por acá, dice, ¿los tomates cuántas horas de luz necesitan? Los tomates son generalmente cultivos que no van a tener una repercusión con lo que es el fotoperiodo, pero el tomate es una planta que requiere mucha luz.
Entonces, no es que el tomate sea una planta de día largo. El tomate va a florecer también. Si está en días cortos, va a florecer. El detalle aquí, vamos a separar. Una cosa es las horas de luz y otra cosa es la cantidad de luz. Yo puedo, por ejemplo, en un día nublado, muy largo, tener muy poquita luz. O puedo tener un día corto de mucha radiación, pues tener mucha luz. Entonces, el tomate requiere mucha luz. Por lo tanto, pues muchas veces se hacen tratamientos en invernaderos para poner luz suplementaria y se agregan más horas de luz. Entonces, hay lugares, esto se los comento por si llegan a ver lugares que tienen luz, o sea, que le ponen luz al tomate. No es tal cual porque el tomate sea una planta de día largo, sino porque le hace falta luz natural, porque hay zonas, principalmente Estados Unidos, Canadá, que tienen días muy cortos, entonces hay que agregar más luz. Pero, repito, el tomate no es una planta de día largo, es una planta de día neutro, o sea, el tomate va a florecer cuando sea, pero casi siempre se manejan días largos o se intenta que el tomate esté bajo días largos o bajo mucha radiación por su necesidad de iluminación, que la cantidad de luz diaria del tomate va de 20 a 30 dLs, que son micromoles por metro cuadrado por día. Y preguntan por acá, ¿cómo se induce la floración manipulando la radiación? Sería manipulando el fotoperiodo, ¿no? La radiación es la intensidad de la luz. En este caso, si yo tengo una lámpara de muy poquita intensidad, de 4 micromoles, que es casi nada de luz, y la pongo para crear un día largo, voy a crear un día largo tal cual, y si tuviera una lámpara de un montón de micromoles, ¿por qué? Porque es un día largo también. Entonces, para la cuestión del fotoperiodo, no sé si queda claro, no interesa la intensidad siempre y cuando sean más de 4 micromoles, que es muy poquito, pero pues es luz, ¿no? Pero ya si tenemos mucha iluminación, en este caso hay ciertas plantas que cuando tienen demasiada iluminación, eso también las estimula a florecer, ¿no? Algunas, ¿no? Pero en este caso las que mencionamos generalmente son muy centradas en el fotoperiodo. Entonces, ¿cómo se induce la floración? Manipulando el fotoperiodo, pues si es planta de día corto, poniéndole días cortos, si es planta de día largo, poniéndole días largos o acortando la noche, ¿no? Como dijimos, creando una noche en una noche larga, creando un haz de luz que sea de 15 minutos a la mitad para que se cree el efecto que estamos viendo ahí, ¿no? Que sería el simular una noche larga, ¿no? Y preguntan, el precio del curso, el precio general del curso es de 820, el de floricultura, pero para todos sería el 30% de descuento, ¿no? Todos los que andan por acá. Y por ahí tenemos a un alumno estrella comentando, sí lo ubicamos muy bien, para que vayan y lo sigan también a su página, My Grown Greens. Sabemos que tiene por ahí producción, es alumno también ya de alguno de nuestros cursos. Gracias por el comentario. Y dicen, saludos desde Puebla, camino a Atlisco, hay sembradíos de pitaya y se ve que les colocan luces. Esta planta también necesita mayor temperatura. La iluminación, qué buena pregunta, porque muchas veces podemos pensar que es por eso. La iluminación no es para crear temperatura. La iluminación se coloca principalmente, ¿no? en las plantas por la cuestión del fotoperiodo. Terminando el en vivo, les voy a compartir un reel que subí hace ya ratito de la pitaya. La pitaya es una planta que también necesita esta estimulación para poder florecer. Entonces les voy a compartir el reel ahorita en las historias para que lo chequen y ahí aprendan un poquito también de cómo la pitaya reacciona al fotoperiodo. Y sí, las lámparas que ven en campo, que es en campo abierto muchas veces, o muchas veces en casa sombra también se hace la pitaya, es también por cuestiones de inducción a floración. Para poder manipular la floración en la pitaya, hay que tener lámparas o bien sembrarla, o sea, tener la producción en los meses donde la iluminación es más favorable, ¿no? Preguntan cómo se nota si un tomate necesita más luz. Una de las formas, cuando les falta mucha luz, es los internodos. El internodo es el espacio en donde entre una hoja y otra hoja, o sea, una rama y otra rama o una hoja y otra hoja. Cuando están muy largos es porque la planta está como estirándose, intentando buscar más luz. Normalmente los internodos no deben de ser, o sea, una buena característica de una planta de tomate es internodos cortos, ¿no? Entonces, si te hace falta iluminación, obviamente también lo puedes ver en la cosecha y demás, pero físicamente en la planta es un estiramiento, entonces ves internodos más largos, ¿no?
Bien, saludos a Guatemala también, a Puebla, que también mencionaron que andan, que hay personas de Puebla. Y bueno, con eso terminamos la información. Acuérdense que si quieren formar parte de alguna de nuestras capacitaciones, ya son las últimas capacitaciones del año esta semana. Mañana tenemos microgreens y tenemos producción de microgreens o brotes y tenemos el curso de floricultura. Si les interesa cualquiera de los dos temas, vayan a dejar un mensajito ahorita en nuestros mensajes privados para poderles dar un 30% de descuento y que puedan formar parte de las últimas capacitaciones que tenemos, ¿ok? Muchas gracias, espero que les haya gustado la información. Ahorita les voy a compartir en las historias el río de la pitaya también para que aprendan un poquito sobre la respuesta de la floración de la pitaya, ¿ok? Hasta luego y que tengan bonita tarde.